Cuando Jesús le dijeron, Señor, dura es tu palabra, Jesús le dijo que esto les ofende. ¿Quieren irse ustedes? Váyanse también. Eso le dijo Jesús a los suyos. Jesús no se cuidó en el hablar. Uy, ¿cómo le va a caer? Se va a resentir, mejor le digo que no, o mejor me hago el loco y no le digo nada. Tienes que tomar una acción, tienes que tomar una decisión. No te puedes mantener en el limbo, agradándole en todo. El Evangelio transforma vidas. Cuando lo oyes, lo conoces y lo aprendes. Quiero que seas lleno del conocimiento para que vivas una vida digna del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, dice. Es decir, que este Evangelio empiece a manifestarse en tu vida. Si antes mentías, ahora empiezas a hablar la verdad. Si antes tomabas lo ajeno, más bien ahora tomas lo tuyo y compartes. Transforma vidas. Y esto es importante. Y nos vamos a dar cuenta por qué es importante en el siguiente punto. 3 cosas que vamos viendo con respecto al Evangelio. El Evangelio trae esperanza. Y esta esperanza causa la fe y el amor, ¿verdad? Luego hemos visto que el Evangelio trae crecimiento geográfico, se expande por los diversos lugares, crecimiento espiritual, vamos arrebatando almas al enemigo, y crecimiento a profundidad, es decir, vamos echando raíces para que luego haya frutos en nuestra vida. Luego el crecimiento, el Evangelio, el tercer punto que hemos visto, transforma vidas. Nos llena del conocimiento de su voluntad, del Evangelio. ¿Para qué? Para que podamos vivir. Para que podamos vivir, como diría aquí el verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, no en tinieblas, en luz. Nos hace aptos. El Evangelio nos va a hacer aptos, va a transformar nuestras vidas, siempre y cuando eche raíces, siempre y cuando vaya más allá de las emociones, siempre y cuando se profundice en nuestras vidas. Transforma vida. Pero hay un cuarto aspecto del Evangelio que estamos viendo. El Evangelio trae libertad del mundo de las tinieblas, dice el verso 13. El verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas, de la potestad, de la autoridad, del poder de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, hay un salir para un entrar. Es lo que hablamos el domingo, el mes anterior, del arrepentimiento, cuando decía Isaías en el capítulo 1, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Es dejar lo malo para hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La voluntad de Dios. Es salir de esta potestad, de esta autoridad de Satanás, para entrar a otro reino. Es una cuestión de poderes. El verso 13 dice, nos ha liberado de la potestad, del poder, de la potencia de Satanás, y nos ha trasladado, hermanos, nos ha rescatado. 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y solamente Jesús podía lograrlo. Por eso, no es algo que las personas puedan salir de las manos de Satanás por su propia fuerza, por su propia voluntad. No puede. Por eso es que dice en el verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Se necesita el poder y la potencia de Dios para poder salir. Pero veamos, vamos a ver rápidamente varios pasajes por qué esto es así. En
Primera de Juan, capítulo 5, al final, antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Si lo tienen en la pantalla, sería mucho mejor. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Qué más dice? El mundo entero. Miren lo que dice la Biblia. El mundo entero está bajo. ¿Quién es la autoridad? El maligno. La Biblia dice que el mundo entero está bajo. ¿Por qué vemos tanta inmoralidad, tanta violencia, tantas violaciones, tantos robos, tantos asesinatos? Es ya asqueroso ver los medios de comunicación. Cada día matan por una cosita, por poquito de plata, por mucha plata, por cualquier cosa. El mundo está en una decadencia moral. Por eso, el mes pasado cuando leíamos Isaías, el Señor comparaba con Sodoma y Gomorra. La homosexualidad y todas las demás cosas, cómo pululan, crecen, se multiplican. El mundo entero está bajo el maligno. Esto dice la Biblia. Juan, capítulo 14, el Evangelio de Juan ahora, capítulo 14, verso 30. Juan 14, 30. ¿Sí? ¿Qué dice? El Señor Jesús le dice a sus discípulos: no hablaré ya mucho con vosotros. ¿Por qué? ¿Quién viene? El príncipe de este mundo. Y él nada tiene en mí, nada tiene que ver conmigo. Somos el agua y el aceite. ¿Cómo llama Jesús a Satanás? El príncipe de este mundo. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué es lo que se hace cuando se predica el Evangelio? Jesús dijo: la verdad os hará libres. El Evangelio da libertad, los rescata, y no solamente los saca y los deja por ahí, los traslada, los hace entrar al reino de este mundo. Ahora, en Efesios, antes de Colosenses, capítulo 2, Efesios 2, verso 1 y 2, Efesios 2, 1 y 2, dice, el verso 1, y él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2, en los cuales, en esos delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quién? En los hijos de desobediencia. Otra vez, el mundo entero está bajo el maligno, bajo Satanás. La gente sigue la corriente de ese mundo y muchos de ellos ni cuenta se dan. El espíritu dice que ahora, el espíritu que ahora opera. ¿Dónde? En. La palabra en es dentro. Opera, trabaja, labora. Y la gente no se da cuenta que Satanás está trabajando en su corazón, en sus pensamientos. La gente no se da cuenta. El mundo espiritual. Jesús habló y luchó contra Satanás. Y muchos, como dice la Biblia, profesando ser sabios, se hacen necios y dicen: ¿estás creyendo en Satanás? Estamos en el siglo XXI. ¿Estás creyendo en el diablo? Si Jesús habló, Jesús se enfrentó con él, ¿quiénes somos nosotros para desmentirle? Toda esta gente que está atrapada, toda esta gente que está cautiva, donde el príncipe de la potestad del aire está operando en ellos, y ellos se creen libres, ¿ah? Y no se dan cuenta que están con una cadena larga, pero Satanás los tiene ahí. Y porque se mueven ahí alrededor, creen que están libres, pero no van a ir más allá de donde Satanás los tenga. Los ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora,
Siendo así que el mundo entero está bajo el maligno, es por eso que Jesús dijo: predicad el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Porque el mundo está bajo el maligno y el Evangelio puede traerle libertad. Pero ¿saben qué? Acá viene una parte que de repente puede ser chocante para algunos, pero solamente me voy a limitar a lo que dice la Biblia. No solamente debemos predicar afuera, debemos predicar en todas las congregaciones que hay libertad. Pero ¿cómo vas a predicar en las congregaciones? Ya la gente salva ahí. ¿Sí? ¿Tú lo crees? Pues veamos qué dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2. A ver, aquí vamos a hacer un esgrima bíblico, rapidísimo. Ahí. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Si ahí más rápido que nosotros, ya está. Amén. ¿Qué dice el verso 19? Salieron, pero, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? Para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Por qué la gente va a las congregaciones, está un tiempito y luego se va? ¿Les gustó un tiempito? ¿Se emocionaron? Salieron de nosotros. ¿Pero eran de nosotros, dice Juan? No eran de nosotros. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? El hijo permanece en la casa, el esclavo no permanece, sale. El que está esclavo todavía bajo Satanás no permanece en la casa de Dios hasta que no sea liberado. El hijo sí permanece en la casa. Dentro de las congregaciones, Juan está diciendo, hay gente que no es de nosotros. No es de nosotros. Pero hermanos, no se molesten conmigo. La Biblia dice eso. Moléstese con Dios si quiere. Pero la palabra de Dios dice que dentro de las congregaciones hay gente que no es de Dios. ¿Qué más? Veamos otro pasaje. Job, capítulo 1. Antes de Salmos, Job, capítulo 1. Te gané. Verso 6, 1:6. Ah, no te dije el versículo. 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, ¿quiénes? Los hijos de Dios. Y entre los cuales, ¿quién vino? Satanás. Un día Dios está con sus hijos, y por ahí se cuela, se filtra ¿quién? El estar con los hijos de Dios no te hace hijo de Dios. El estar con los hijos de Dios no te hace hijo de Dios. Dios estaba con sus hijos y por ahí se filtró. ¿Se acuerdan de la parábola de las bodas? Ahí estaban las bodas y viene el novio. Y que hace acá no tiene traje de bodas. No era un invitado. No solamente afuera, sino adentro. Veamos más, si no nos convencemos. Juan capítulo 13, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. El Evangelio de Juan capítulo 13. Jesús está hablando de que alguien lo va a traicionar. Y entonces se imaginan a los discípulos. Dice en el verso Juan 13, verso 25. El entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo: Señor, ¿quién es? ¿De quién estás hablando? ¿Quién te va a traicionar? El 26, respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan Jesús se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. 27, y después de bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Ya me vas a entregar? Hazlo de una vez. Entre los 12 había uno que era de Satanás. Estaba entre los 12, no era del Señor. Porque Jesús dice: a los que me dice Señor, todos
pero los he guardado y ninguno se ha perdido. Pero Judas no era de Jesús. Estaba con ellos, se sentaba a la mesa con ellos, pero no era de él. Hechos, capítulo 8. Después de Juan, Hechos. La iglesia está creciendo, se está expandiendo. Felipe va a predicar por Samaria. Dice el verso 6, y la gente, Hechos 8:6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos paralíticos, y muchos paralíticos, cojos eran sanados, y así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe está predicando, muchos milagros, muchos sanados, muchos liberados, pero dice el verso 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes, ¿qué cosa ejercía? La magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Era un hombre que le gustaba la imagen, se hacía pasar por grande, y hacía magias y engañaba a mucha gente, y la gente lo tenía, este es un gran hombre, este es poderoso. El verso 10 dice, a este, por Simón, oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Había engañado a toda la gente, y la gente decía, este tiene el poder de Dios, por toda la magia que hacía. Y el verso 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, esta misma gente, cuando fue Felipe y le predicó, y esta gente creyó a Felipe, se le fue en el público a Simón. ¿Qué hace? Dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Sorpresa, verso 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Se bautizó Simón y estaba siempre con Felipe, con el pastor de la congregación. A él le gustaba ser grande y estaba al lado de la autoridad. Siempre con él, dice el texto, siempre al lado de él. Y entonces, 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían oído el bautizo bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu. Cuando vio Simón a Pedro y a Juan imponiendo las manos y que recibían el Espíritu, dice el verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿cómo es? Toma, yo también quiero hacer lo mismo, yo también quiero ser grande, yo también quiero que la gente me mire. Y entonces 19, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Este hombre, ¿qué tal ego? Así hay mucha gente, lastimosamente en las congregaciones, que tiene problemas de autoestima. Ya se llaman apóstoles, reverendos, títulos y títulos, para ser notados y vistos. Nos estaba contando que estos días, en un evento que hubo en un lugar de un apóstol, mataron un cordero para hacer un pacto, un ministerio de sangre, creo, y degollaron públicamente ahí a un cordero. ¿Quién les ha dicho que tienen que degollar un cordero? La Biblia dice que Jesús murió una sola vez y para siempre, no hay más sacrificio. Gente que quiere hacerse notar.
problemas de autoestima. No se aceptan tal cual Dios los ha hecho. Y quieren vivir de apariencias. Y acá Simón, al lado de Felipe, que me vean al lado del grande. Apariencias y apariencias y apariencias. Y entonces, dice el 20, la respuesta de Pedro. Mire, Felipe no se había dado cuenta. Felipe no había discernido bien a Simón. Felipe estaba muy ocupado en la obra, predicando, enseñando y muchas cosas, que no discernió quién estaba a su costado. Tuvo que venir Pedro y Juan de afuera. Y cuando lo oyeron a Simón y lo escucharon, inmediatamente detectaron que había ahí. Dice el verso 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mira el 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El hombre se había bautizado. El hombre iba para arriba y para abajo con Felipe. Siempre paraba con él. Y cuando vio que Pedro y Juan ponían las manos y venía el Espíritu Santo, yo también quiero eso, no importa, yo pago. Pedro y Juan dicen: ese dinero perezca contigo. Yo veo que todavía estás en celda. ¿De qué? Prisión de maldad. Aún estaba acá. ¿Y dónde estaba? En medio de la congregación. Y tenía su membresía. Y iba a diezmar y el hermano le entregaba su sobre. Y tal vez desarrollando un ministerio. ¿Y dónde estaba? ¿Fuera de la congregación o dentro? Dentro. Qué duro, ¿no? Pero he leído nada más el texto, así que ni me miren a mí. Tenemos que predicar este evangelio fuera y dentro. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hermanos, termino. El evangelio trae esperanza y causa la fe y el amor. Empieza a examinarte si es que el evangelio realmente ha llegado y ha echado raíces. El evangelio produce crecimiento geográfico, espiritual y en profundidad. Estoy compartiendo este evangelio, estoy expandiéndome hacia otras personas, estoy hablando del evangelio a otras personas, estoy expandiéndome, o simplemente vengo y me quedo callado y nunca abro mis labios y hasta me da vergüenza identificarme. Este evangelio está echando raíces, está creciendo en profundidad en mi vida, de tal forma que se vean frutos en mi vida. Empiezo a preguntarme: ¿este evangelio está transformando mi vida? ¿Me estoy llenando del conocimiento de la palabra? Quiero aprender más y más para que crezcáis en el conocimiento de Dios. Yo quisiera verlos a todos ustedes el 12 de febrero, que empieza un nuevo trimestre de la escuela de capacitación. Muchos han recibido su tríptico. Ahí hay los cursos que puede estudiar. No me diga que tiene que ver combate, no me diga que tiene que ver esta guerra, no me diga que tiene que ver estas cosas, y por eso dejar de venir a estudiar la palabra de Dios. Si hay esa actitud, es probablemente que el evangelio no haya llegado, no esté produciendo frutos. Porque si la semilla llega, va a producir fruto. Y Jesús dice:
por sus frutos los van a conocer. Y la cuarta pregunta: ¿este evangelio te da libertad? ¿O todavía te sientes en una prisión de maldad? Todavía, dice, hay hiel y amargura. Todavía hay amargura en tu corazón. Todavía hay cosas que no puedes vencer. Te sientes atado, que quisieras dejarlas de hacer y no puedes. Que una y otra vez luchas con eso y no puedes ser libre. Cuidado, que todavía puedes estar acá. Cuidado, que puedes estar con los hijos de Dios sin ser un hijo de Dios. Cuidado. La pregunta consciente: Jesús no vino a condenar, vino a salvar, vino a hacernos libres. Si tú eres honesto con Jesucristo, y Jesucristo dio su vida para eso, para hacerte libre, y quieres decirle en esta mañana: Señor, quiero ser libre, no me siento libre, no puedo vencer estas cosas, me siento atado, todavía me siento en prisión, Señor, hazme libre, por favor. Perdóname, Señor, por haberte estado desoyendo, no tomándote en serio, Señor. Pero quiero empezar una nueva etapa en mi vida, una etapa de libertad. Si esto quieres pedir al Señor, ponte en pie.